Mucho gusto nuevamente, bienvenidos al tema de hoy. Hoy vamos a platicar respecto al diseño organizacional. Este tema es un tema muy interesante porque lo hemos escuchado en muchas ocasiones anteriormente, en muchos cursos que hemos llevado en pregrado, nos han platicado de este punto, pero muchas veces las personas pasan por alto este tema. Entonces vamos a hablar un poquito de él y de la importancia. ¿Cuáles son los objetivos de la clase de hoy? Primero vamos a presentar el concepto de diseño organizacional y su importancia en el éxito de la organización. También vamos a describir los componentes básicos del diseño organizacional. Platicaremos un poquito respecto al desarrollo del ciclo de vida de las organizaciones y su influencia en el diseño organizacional. La clase anterior hablamos un poco del ciclo de vida, ¿verdad? Y cómo debemos de buscar extender al máximo el tiempo de vida de la organización. Explicaremos un poco la influencia de la diferenciación y la integración en el diseño organizacional. Vamos a exponer un poco cuál es el propósito de la organización, definir los conceptos de misión, visión y objetivos de la organización, unos puntos muy importantes que muchas veces las organizaciones no comprenden, y examinar los distintos tipos de departamentalización y de estructura organizacional y sus principales características. Para esto vamos a platicar un poquito primero con respecto al concepto del diseño organizacional. Vamos a ver entonces qué nos dice un poquito el concepto del diseño organizacional. Dice por acá que es el proceso de construir y adaptar continuamente la estructura de la organización para que alcance sus objetivos y estrategias. Aquí tenemos dos palabras, construir y aparte de construir, adaptar. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando diseñamos algo y como este diseño está en función a través del tiempo, no siempre el diseño va a funcionar en todo momento. Por lo tanto, aquí el concepto agrega la palabra adaptar, porque nuevamente debemos adaptarnos a los diferentes cambios del entorno, ¿verdad? ¿Y cuál es la idea? Para que la organización alcance sus objetivos y estrategias, ¿verdad? Eso es lo que buscamos. Ahora, la estructura representa la interrelación entre los organismos, entre los órganos y las tareas dentro de una organización, y es doblemente dependiente hacia afuera. Depende de la estrategia que se ha definido para alcanzar los objetivos globales, y dentro de la organización depende de la tecnología que utiliza. Entre otros conceptos que vamos a mencionar hoy, tenemos que es la definición gráfica más adecuada de la estructura organizacional. Aquí lo vemos en este concepto desde el enfoque gráfico. Para atender las necesidades del entorno, la estrategia, la tecnología, las personas, las actividades y el tamaño de cada organización. Es el proceso que consiste en escoger e implementar estructuras capaces de organizar y articular recursos a fin de lograr la misión y los objetivos globales. Nuevamente en este concepto hablamos de misión y objetivos. El principal propósito del diseño es poner la estructura al servicio del entorno, la estrategia, la tecnología y las personas de la organización. En este concepto abarca más temas, ¿verdad? Platica un poquito de estrategias, abarca de tecnología, abarca el entorno, ¿verdad? Pero vemos que al final de cuentas es el diseño para alcanzar los objetivos finales. Otro concepto dice el proceso de diagnosticar la situación de una organización y seleccionar e implantar la estructura adecuada. Cosa que suena muy fácil decirlo, ¿verdad? Pero en la práctica implementar una estructura adecuada requiere cierto proceso, cierto tiempo. Otra definición nos dice, es ordenar las características estructurales de una organización para que ésta alcance o aumente su eficiencia y eficacia. Bueno, ¿qué variables necesitamos para el diseño organizacional? Primero debemos de conocer los factores ambientales. ¿Cuál es el ambiente dentro de la organización? Luego, las dimensiones anatómicas de la organización. ¿Qué tan grande es nuestro entorno? ¿Cuáles son nuestras dimensiones? ¿Por cuántos estamos conformados? También tenemos que comprender los aspectos de las operaciones y las consecuencias conductuales, ¿verdad? Ahora, también asimismo debemos atender tres aspectos básicos: la estructura básica, los mecanismos de operación y los mecanismos de decisión dentro de la empresa. Ahora, hablemos un poquito de la etapa del ciclo de vida de las organizaciones. Ya hemos escuchado anteriormente y en la clase anterior lo mencionamos. Tenemos el nacimiento, es una estructura simple dentro de una organización. Comenzamos con una o dos personas y vamos creciendo, ¿verdad? El nacimiento de la empresa. Ahora, si se planteó bien desde el principio, tal vez la estructura puede ser más grande, pero sigue siendo una estructura relativamente simple.
La infancia es la formalización incipiente de la organización, ¿verdad? Ya vamos formalizando cada uno de los puestos, cada una de las tareas de las diferentes personas. Luego tenemos la juventud de la organización, la especialización tanto vertical como horizontal de cada uno de los departamentos. Y buscamos alcanzar la madurez, ¿verdad? Que es el alto grado de diferenciación e integración. Cada quien sabe cuál es su función específica y qué es lo que debe de hacer. Y cada una de estas personas en sus diferentes niveles de integración funcionan de manera adecuada, ¿verdad? Para que el tiempo de vida sea lo más extenso posible. Vamos a hablar un poquito respecto a diferenciación e integración, ¿verdad? Tenemos dividir el trabajo, fragmentar, separar y especializar. Y tenemos integración, integrar el trabajo, coordinar, juntar y evolucionar, ¿verdad? Ahora, ¿cómo adaptar la estructura de la organización para conciliar? Debemos entonces de comprender la misión y los objetivos de la organización, la estrategia de la organización, las demandas del entorno, las demandas de la tecnología adoptada y las demandas de las personas involucradas. Puntos muy importantes que vamos a hablar de ellos más adelante. Ahora, comencemos por una parte fundamental. ¿Cuál es el propósito de la organización? Entonces, el primer paso es definir el propósito de la organización. Muchas veces las empresas se forma un negocio, se forma una nueva empresa, se conforma una nueva organización, pero no comprendemos o no analizamos o no definimos de forma adecuada cuál es el propósito fundamental de la organización. Debemos de comenzar por acá. Y entonces nos tenemos que hacer tres preguntas esenciales. ¿Cuál es el negocio de la organización? ¿Quién es su cliente? ¿Y qué valor ofrece la organización al cliente? Comprendiendo estos tres puntos, podemos desarrollar de forma adecuada cuál es el propósito real de nuestra organización. Nuevamente, esto es algo que debemos de conocer de antemano, debemos de comprender. ¿Por qué? Porque esto nos va a servir para plantear la misión de la empresa. Hemos escuchado por todos lados diferentes definiciones de misión, diferentes opiniones, qué es misión, qué es visión, qué son objetivos, pero como les platicaba al inicio de la clase, nadie le pone la atención adecuada muchas veces dentro de ciertas empresas. Es esencial comprenderlo. ¿Y qué es misión? Misión no debe limitarse a los productos, servicios o procesos de la organización. Debe ser más que un conjunto de operaciones. La misión es la razón de ser de cada organización, la función que desempeña la sociedad. Nuevamente, escuchemos, la misión debe ser la razón de ser de cada organización, la función que desempeña esta en la sociedad. Definir la misión exige consenso, debe generarse en la dirección que indicará el rumbo hacia dónde se dirige la organización a largo plazo. Y luego se debe discutir con los grupos de interés para llegar a una coincidencia que genere un compromiso. Comprendiendo la misión, vamos a saber hacia dónde nos dirigimos. ¿De acuerdo? Eso es un punto esencial. Ahora, definir la misión, ¿qué nos permite? Nos permite esclarecer cuál es el propósito fundamental del negocio, a qué nos vamos a dedicar, qué es lo que hacemos realmente, cuál es la función de la organización y su contribución con la sociedad. También nos permite saber cuáles son las necesidades básicas que el negocio debe de satisfacer, quién es el cliente y cuáles son los sectores objetivos del mercado al cual se sirve la organización. Debemos también de esclarecer cuáles son las competencias que la organización pretende adquirir o desarrollar y cuáles son los compromisos, valores y creencias que cimientan nuestro negocio. Vemos puntos esenciales y muy importantes que debemos analizar y comprender, ¿verdad? Ahora, pasemos a otro punto importante, la famosa visión, ¿verdad? La visión es otro tema que debemos de comprender y saber cómo debemos de plantearla. El concepto que vemos por acá dice que la visión es la imagen que la organización tiene de sí misma y de su futuro. Es su esfuerzo por visualizarse en el espacio y en el tiempo. Por lo general, la visión suele estar más orientada hacia aquello que la organización pretende ser que hacia aquello que realmente es. En esta perspectiva, las organizaciones plantean su visión como el proyecto de lo que les gustaría hacer a largo plazo y el camino que pretenden seguir para alcanzar ese objetivo. Vemos entonces que la visión no es un punto irrealista de lo que buscamos, no,
La visión es lo que queremos ser a largo plazo y vamos a plantear diferentes objetivos para alcanzar esa visión. Por ejemplo, nuestra visión no puede ser una visión muy fuera de punto, fuera de lugar, ¿verdad? No podemos decir vamos a instalar un restaurante en la luna. No, nuestra visión debe de ser vamos a hacer el mejor restaurante a nivel nacional, ¿verdad? Y buscar los diferentes mecanismos para alcanzar este punto exacto, ¿verdad? Debe de ser entonces el destino que se pretende transformar en realidad, ¿verdad? Muchísimas gracias. Vamos a seguir con el tema en un momento.